Muy buenas noches, bienvenidos a Salud y Bienestar, el espacio en el que cada jueves pues hablamos un poquito de cómo estar más sanos y de cómo vivir mejor. Y vivir mejor no es tomarse una hamburguesa de kilo y medio. Vivir mejor es sentirse bien, es estar sano, es ser feliz y es tener pues una vida saludable. Ya saben que siempre hablamos de esos tres pilares básicos de la vida saludable. El emocional, tenemos que sentirnos bien con nosotros mismos, con la vida que llevamos, tenemos que ser felices, tenemos que tener un cuerpo sano para poder movernos, no se trata de ser modelos, se trata de estar saludable y de tener movilidad y de estar sanos. Y por último, pues esa alimentación saludable, que es la energía, es la gasolina que alimenta casi todo lo demás. Hoy vamos a hablarles de vida saludable, porque vamos a hablarles de cómo divertirse cuidando nuestra salud, que es importante, sobre todo de cómo los jóvenes se lo pueden pasar bien y además hacerlo de forma saludable. Lo haremos dentro de un ratito, pero también queremos hablarles de algo que nos preocupa muchísimo y lo hemos hablado un montón de veces en este programa. Los niños andaluces son... yo iba a decir los más gordos de España, pero no es exactamente eso. Los niños andaluces tienen la tasa de obesidad más alta de España. Un 23% de los niños de Andalucía son obesos. Eso es un dato que implica además un riesgo para su salud, no solo ahora, sino a lo largo de toda su vida, porque están en el momento de sembrar. Lo que hagan ahora, lo que hagan durante sus primeros años, va a marcar los adultos que serán y va a marcar la salud que van a tener. Pues vamos a hablarles de obesidad infantil y lo vamos a hacer con, además, esto es un lujazo, contar con María Rosa Bernal López, la doctora María Rosa Bernal, que es la encargada del alma mater del proyecto investigador Miguel Servet, que es la coordinadora de investigación del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Regional de Málaga, IBIMA. Tenemos también a Alberto Vilches, que es nutricionista de la Unidad de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, el clínico, para que nos entendamos. Y también tenemos aquí al doctor Javier Benítez, que es investigador postdoctoral del Departamento de Didáctica de las Lenguas, las Artes y el Deporte de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga. Y les decía, un auténtico lujo. Ellos son algunos de los responsables, porque el equipo investigador ha sido mayor, son algunos de los responsables de un estudio sobre obesidad infantil que se presentó hace unos días en el Hospital Regional Carlos Saya, en el Hospital Regional de Málaga, y que, bueno, pues no solo ha estudiado la obesidad en los niños, sino sobre todo cómo hacerles bajar de peso, y lo que a nosotros nos gusta ser positivo, ya lo saben, y cómo hacer que vuelvan a estar sanos. María Rosa Bernal, encargada de este proyecto que estudia la obesidad infantil, ¿cómo lo ponéis en marcha? ¿De dónde nace? Pues este proyecto nace porque hace unos años estuvimos haciendo un estudio en mujeres de 35 a 55 años y entonces que eran obesas, tenían obesidad, pero eran metabólicamente sanas, es decir, que no tenían el colesterol alto, no tenían problemas de glucosa en ayunas, ¿no?, en sangre. Entonces, claro, nos planteamos cómo era posible llegar a ciertas edades, ¿no?, a mayores de 35, 55, siendo sanas, a pesar de tener una obesidad. Entonces decidimos recorrer lo que es el árbol, ¿no? Discúlpame, eso en teoría no es así, o sea, tú cuando estás obeso tienes unos efectos secundarios, al menos se supone que son esos que has explicado, ¿no? Que es tener... No, pero no siempre. No siempre ser obeso implica estar enfermo. Que a lo mejor a largo plazo, en el paso de los años, a partir de la edad, ¿no?, pues sí que puedes desarrollar alguna patología. Que eso es una confusión que muchas veces tenemos todos. Claro, no ser gordito es ser enfermo, ni ser delgado es ser sano, ¿vale? Entonces, eso en nuestro estudio partía de eso, de cómo era posible llegar a cierta edad estando gordito o estando obeso sin tener ninguna patología, ¿vale? Entonces decidimos recorrer el árbol desde los niños, la edad adulta y luego el envejecimiento, ¿no? Porque también existen mayores de 65 que también son gorditos y que también han llegado a ser, son sanos a pesar de la edad, ¿no?
Entonces, pues nada, lo que hicimos fue solicitar un proyecto de investigación al Carlos III, al Instituto de Salud del Carlos III, y nos dieron el proyecto. Y entonces lo que hicimos fue reclutar a través de los colegios de Málaga, pues reclutar a los niños que iban a participar. Nos poníamos en contacto, bueno, con los directores en este caso, ¿no? Y ellos ya contactaban con las familias, se les pasaba una carta cerrada para que ellos pues conocieran el proyecto y ya pues hacíamos una reunión más personal, ¿no? Y los que querían participar pues ya vinieron al Hospital Civil y ya realmente les explicamos los objetivos del proyecto y contarles un poco en qué iba a consistir todo, ¿no? Alberto Vilches, nutricionista, ¿qué tipo de niños encontrasteis? Tú como nutricionista, ¿qué tipo de dieta te encontraste cuando vinieron los niños al Hospital Civil? Pues la verdad es que los niños comían bastante regular. Lo primero que hacíamos es un cuestionario de adherencia a dieta mediterránea, en lo que se basa en 14 puntos. En este caso lo ajustamos a ellos, que son 13, porque ellos no beben vino. Y la tasa era de unos 5 o 6 puntos cuando llegaron. Entonces había que trabajar mucho con ellos y con las familias porque realmente la alimentación base era mala. Pese a que algunos comían algo mejor porque estaban en el comedor escolar, y sí que es verdad que la Junta a lo largo de lo que es el comedor infantil en el colegio sí que lleva unos menús que sí que están bien regulados y durante lo que es el periodo del colegio y en el almuerzo comen bien, pero después sí que tenían muchas carencias en tanto a cómo hacerlo, cómo organizarse, qué tipo de comidas hacer, y al fin y al cabo lo que tratábamos era de enseñarles un poco. Al fin y al cabo es darle la vuelta a lo que están haendo y cambiarlo por algo bueno, enseñarles. ¿Y qué estaban haciendo mal? Para que la gente sepa en casa e identifique qué parte de la dieta que tienen sus hijos o sus nietos, pues igual no es la adecuada. Ellos piensan que sí, pero igual no lo están haciendo bien. ¿Qué estaban haciendo mal estos niños? Los puntos que más marcamos es el tema de la fruta y la verdura, que nadie llegaba, o muy pocos niños llegaban a los objetivos, el pescado y las legumbres. Las legumbres es algo más estacional, porque es verdad que todavía no sabemos se pueden comer legumbres en verano. Hay ensaladas maravillosas de legumbres. Pero es lo que más tocaba, legumbres, fruta, verdura y el pescado. El resto de cosas, pese a que no lo hacían del todo bien, pero ya sabían que, bueno, tema de mantequilla, grasas saturadas, carnes rojas, refrescos, sabían que estaba mal, aunque lo seguían haciendo. Eso pasa mucho, que sabemos que la teoría no la sabemos estupendamente, pero nos la saltamos, que da gusto. Yo creo que todos en alguna ocasión nos la saltamos. Doctor Javier Benítez, de la Universidad de Ciencias de la Educación de Málaga, especialista pues, en didáctica de las lenguas, las artes y el deporte, y sobre todo vamos a hablar de deporte, más que de arte y de didáctica. ¿Cuál fue el estado físico de los niños cuando llegaron al materno? ¿Qué estado físico, al civil, qué estado físico se encontraste? Bueno, pues nosotros cuando recepcionamos a la muestra, ¿no?, de más de 130 niños, lo primero que hicimos fue hacer una evaluación inicial objetiva de cuáles eran sus niveles de actividad física reales. Para ello los niños sí es verdad que llevaron un aparatito en la espalda, un acelerómetro, que es un dispositivo que les registra los cambios de movimiento y de aceleración. De esa manera podemos saber exactamente cuánto se mueve el niño. Al principio del proyecto, pues nivel de actividad física muy bajo, bajísimo. Estaban en torno a 12 minutos de actividad física moderada y apenas... ¿Eso es el recreo? Pues básicamente el recreo, entre que lo que se come en el bocata y luego se mueven un poco, el recreo. Y de actividad física ligera tenían un poquito más, pero es actividad como puede ser andar rápido, y de actividad física vigorosa apenas alcanzaban un par de minutos al día. Así que imagínense cómo estaban, ¿no? Si es cierto que a través de cuestionario o a través de hablar con la familia, sí hemos visto que sí existe una tendencia alcista, ¿no?, hacia la recreación pasiva. ¿Qué es la recreación pasiva? Pues básicamente es la recreación a través de las tecnologías. Es decir, el niño cuando llega a casa del colegio, en vez de bajar al parque o irse a actividades extraescolares, pues prefiere ocupar su tiempo de ocio con la tablet, el móvil, la videoconsola o similar, ¿no?, viendo la televisión. Entonces, sí es verdad que los niveles de actividad física eran muy bajos y lo que hemos intentado desde el primer día era planificar una actividad física para que finalmente se diese esa adherencia a unos hábitos de vida saludables en relación con la actividad física. Vamos, que salgan a la calle, corran detrás de un balón,
jueguen cosas como hacíamos nosotros de pequeños, jugar al pilla-pilla. ¿Ustedes no han jugado al pilla-pilla en casa? Claro. Pues cosas así hacen que nos hacían movernos, que ahora los niños no se mueven, ¿no? Exactamente, o por lo menos facilitarle a los padres, a la familia, que tengan ese espacio, que en este caso se lleva en el colegio Miraflores de Los Ángeles, que tienen un espacio de 2 horas diarias durante 5 días a la semana, donde pueden llevar a su niño, a su niña, y que esté allí haciendo mínimo 1 hora de movimiento, ¿no? o de aprendizaje motor a través del juego. Rosa, ante ese panorama, vosotros os encontráis con niños que no comen lo que tienen que comer, que no se mueven lo que se tienen que mover. ¿Qué es lo que hacéis? Bueno, esto es un proyecto que es multidisciplinar, o sea, están implicados un montón de servicios, ¿no? Estamos viendo imágenes, además, de la rueda de prensa que se ofreció para presentar los resultados de esta investigación. Sí, pues están implicados, como te digo, pues varios servicios, ¿no? Entre ellos el servicio de análisis clínicos, que está en el materno infantil. Entonces lo que hacíamos es sacarles una analítica de sangre a los niños, y entonces nos encontramos que realmente no estaban tan sanos como parecían. Tenían colesterol alto, tenían triglicéridos altos, tenían niveles de glucemia, de glucosa en la sangre altos. Total, que la realmente... analítica estaba hecha un cuadro. Bueno, algunos niños estaban sanos, estaban bien, analíticamente hablando, ¿no? Pero otros niños no. Entonces, al ser niño intuyes crees que el niño está sano, ¿vale? Porque además que nos llamó mucho la atención eso de que casi el 90 o el 95% de los niños nunca se habían hecho una analítica. Nosotros, piensa con esta población que hemos cogido esos de 4 a 9 años. Entonces, que de 4 a 9 años no te hayan hecho una analítica nunca, a lo mejor porque son más chiquititos, pues claro, lloran, no sé qué, ¿no? Pero ya con 8 o 9 años, que aunque también se resisten un poco a las analíticas, pero que hay que controlarlos un poquito más, ¿no? Y nos hemos encontrado que realmente no estaban tan bien como pensábamos. Y una vez que tenéis eso, la analítica, tenéis las pautas de comportamiento, las físicas, las de nutrición. ¿En qué ha consistido el estudio? ¿Cómo los habéis tratado para intentar no tanto que adelgacen como Exactamente. que estén sanos? Nosotros no queremos que adelgacen. O sea, que adelgacen si es necesario adelgazar. Nosotros, claro, intentamos que por lo menos mantengan el peso que tienen porque son niños, están creciendo. Entonces, ni les hemos quitado ningún grupo de alimentos importante para el crecimiento, ¿no? El nutricionista Alberto lo que ha hecho es ajustarle un poco la dieta y sobre todo pues proporcionarles gratuitamente 2 horas de ejercicio físico en el colegio, como decía Javi, en el colegio Miraflores de Los Ángeles, 2 horas todos los días de lunes a viernes. 2 horas, que es verdad que los niños no van a estar 2 horas moviéndose, pero bueno, que por lo menos hora y media entre que se me desata el zapato, me empuja, no sé qué, por lo menos hora y media sí que hacer deporte con 2 profesores de actividad física que tenemos allí solamente para ellos. Entonces, bueno, ellos se veían también motivados, ¿no? Porque si uno no corría, el otro tampoco, si no sube las escaleras, tú tampoco, y entonces entre ellos pues se iban animando, ¿sabes? Entonces nos ha gustado mucho porque muchos iban a deporte extraescolar y lo han dejado para estar con nosotros. Entonces se han hecho como piña, ¿sabes? Y bueno, y la verdad es que pues bastantes han adelgazado, ¿sabes? Yo te diría casi el 60% han adelgazado, y otros han mantenido el peso, pero han crecido. O han aumentado el índice de masa muscular, ¿no? El famoso... Bueno, eso lo mide Javi porque le hacemos también composición corporal, ¿no? A través del DEXA, ¿no? de una prueba. Y entonces lo que hace es medir tanto masa magra, masa muscular, como la grasa, exactamente. ¿Y Javier, se perdieron grasa? Javier, Sí. yo los confundo. Tengo un lío entre Alberto y Javier. Sí, están perdiendo grasa. Sí, es verdad que la pérdida de grasa se ha visto en el corte del año. Es decir, este proyecto tuvo un corte en los primeros 4 meses y luego al año. Y eso sí es importante, y es importante para niños y para adultos, ¿no? Saber que esto tiene un tiempo de aplicación y de asentamiento, ¿no? Cualquier plan de actividad física o incluso cualquier dieta necesita un número de meses X para que se vean efectos tangibles. Normalmente en el caso de la actividad física, cuando un programa de actividad física está bien planificado, suele ser entre 3 y 6 meses. Esto no va muy bien para la gente que normalmente se da cuenta que quiere hacer un cambio en el mes de abril de cara al verano, ¿no? Esto es la antidieta milagro. Claro, exactamente. Que además no hagan dieta milagro, ya se lo va a decir Javier también, no hagan dieta milagro. Entonces ellos sí al año empezaron a... Sí es verdad que son niños entre 4 y 9 años, es decir, que han estado creciendo, su estructura ósea sigue creciendo, por lo tanto pesan, el peso sube,
pero sí es verdad que a nivel de grasa general y grasa visceral, que es una de las medidas que le toman en este caso la máquina de densitometría ósea, han reducido 2-3 puntos sobre el cómputo global, ¿no? Porque esto al final es la media de todos los niños. ¿Y eso qué significa para su salud? Bueno, significa, entre otras cosas, que van a tener menos probabilidad de desarrollar determinadas enfermedades de tipo cardiovascular en el futuro, en su etapa adulta. Están muy relacionados, sobre todo los gramos que tenemos o el porcentaje que tenemos de grasa visceral, con enfermedades de tipo cardiovascular y con otras relacionadas con la diabetes tipo 2 y parámetros relacionados en general con la resistencia a la insulina. Entonces es una relación inversa, cuanto menor sea tu grasa visceral, pues menos probabilidad tienes de que padezcas eso en el futuro. Sí. O sea que realmente estáis implantando semillas. Sí, se trata de que al final desarrollen unos hábitos y de alguna manera se ascienden, ¿no? Porque en este caso eran niños que a lo mejor han perdido la motivación totalmente por la práctica de actividad física, pues por diferentes motivos. Muchas veces a lo mejor la que llevan en el colegio o en las clases de educación física a este tipo de niños no les vienen muy bien de cara a su autoestima, porque, bueno, los deportes a veces o los juegos son competitivos. Son muy competitivos. Y esto merma un poco la autoestima del niño, y por eso, entre otras cosas, en la planificación que hay o que se hace en las tardes por los colegios, siempre apostamos por juegos de tipos cooperativos. Que ellos no tengan que competir o no se vean obligados a competir, que todos ganen, y un poco que de esa manera se sientan más cómodos, o que la actividad física les genere una sensación de placer. Que vean que el deporte se convierte en algo divertido y claro, en lugar de algo frustrante. Sí, porque es un circuito, al igual que pasa en adulto, cuando la actividad física te genera una sensación de aprovechamiento o de bienestar para con tu salud, tú afianzas el hábito. Si no, si está mal planificada y de la noche a la mañana te pones o te equivocas con la intensidad, seguramente al día siguiente no te puedes mover y no mantengas eso más de 1 o 2 semanas. Eso no ocurre a todo eso de ¿quién me mandaría a mí? Claro. Que no me puedo levantar. Alberto, nutricionista, ¿cuáles? Y hemos visto ya las pautas que se le dio en cuanto a la forma de moverse, cuál fue el resultado. ¿Qué pauta le diste tú a la hora de comer? ¿Qué tipo de dieta tenían que seguir y qué tipo de pauta tenían que seguir para que los niños tengan una correcta alimentación? Bueno, nosotros siempre nos basamos en dieta mediterránea, la famosa pirámide de alimentos que alguna vez hemos visto todos, que también hay que tener en cuenta que evolucionando. Antes solo se trataba de alimentos y desde hace un tiempo lo entendemos como no solo el alimento y la forma de cocinarlo, sino en la base de la pirámide, que es lo que más tenemos que hacer, están las actividades sociales, está la actividad física, está el beber agua. Es decir, la pirámide ha ido creciendo hacia abajo y hacia arriba siempre se ha quedado igual, los alimentos siguen manteniéndose. Entonces también ha sido más complicado porque todos nuestros niños, es un proyecto bastante multicultural, tenemos niños árabes, sudamericanos, tenemos el chico que vino a la rueda de prensa, el niño su padre es nigeriano, entonces también es más difícil implantar en los hogares algo igual para todos. Porque además para ellos la dieta mediterránea es bastante desconocida. Claro, depende de dónde venga, en realidad claro, la mayoría de los niños la han adquirido bastante bien y como decía Javier es algo multidisciplinar, es decir, los niños sí se nota cuando han ido evolucionando con nosotros, han ido mejorando, a lo mejor no perdiendo peso, pero al crecer el índice de masa corporal se ha mejorado. Sí que es verdad que el primer día no me querían ver y después ya van más contentos, ya vienen y mira Alberto y ahora estoy mejor y ahora ya como fruta y ahora he mejorado en esto y vienen mucho más contentos. Tenemos que tener en cuenta que el factor social del sobrepeso, el factor psicológico que puede influir sobre ellos es importante y más a esas edades porque bueno, los demás niños pues los ves que corren, que juegan y que ellos no tienen a lo mejor todavía esas capacidades porque se lo impide, y sí que es importante trabajar mucho con ellos en aspectos psicológicos y social. Porque siempre se ha marcado, ¿no?, a los niños sí, que tenían un poco más peso del habitual, ¿no? De hecho nosotros tenemos un poco estigmatizado eso, el hecho de que, bueno, las personas delgaditas puede comer lo que quiera, de hecho algunos familiares lo decían, no es que yo tengo otros niños que están delgados y pueden comer galletas, y el mío, que tiene más peso, ¿cómo le voy a dar a unos sí y a otros no?
Y se trata, al fin y al cabo, de explicarles que tienen que comer sanos para estar sanos, porque no el que esté delgadito puede hacer lo que quiera, porque esto, es decir, llega un momento que a lo mejor ya no eres delgadito, y el que tenga más peso... O que a lo mejor tenés colesterol. Claro, Que exactamente. puede estar delgado y tener colesterol. Es que el niño sano delgado parece que no lo contemplamos, como está delgadito está bien y entendemos que está bien, y como decía Rosa, no se le hace analítica, no lo llevo al médico, porque como no me duele nada, pues no lo llevo al médico. Y trabajar con ellos sí es muy satisfactorio, porque llega un momento que lo que decías antes de implantar la semilla, son ellos lo que le dicen, sobre todo las abuelas, o van con familiares, con los primos, son ellos los que dicen, no, yo este dulce no, a mí dame fruta. Y eso creo que es lo más importante, porque son ellos que cuando aprendan a comer sano y lo tengan claro, ellos a sus hijos lo educarán comiendo sano, con sus compañeros lo verán, porque al principio era el niño raro que come fruta en el recreo y no el bocadillo. Y ahora, entre la ayuda de la Junta de Andalucía, que está haciendo muchos proyectos, muchos centros de salud están colaborando, los coles, y con lo que podemos aportar nosotros, sí que ya no es raro ver la fruta en el cole, los frutos secos, el bocadillo de pan integral. Esas cosas sí que están cambiando, y yo creo que es lo más positivo, el que tenemos que darle un poco la vuelta a esa situación. Y que vean que comer sano también puede ser divertido y rico. Sí, es que, claro, como tenemos el concepto de régimen o dieta, es decir, quiero ir a una boda o llega verano y quiero adelgazar para ese tiempo. Es el concepto que tenemos casi todos. Entonces, ¿Y es erróneo? Es erróneo. Yo siempre se lo digo que ninguno está a dieta, ninguno van a hacer régimen y lo único que van a aprender a comer. Y simplemente la pérdida de peso o el mantenimiento del peso y el crecimiento es la consecuencia de hacer las cosas bien. Es decir, no vale de nada que pierdan 4 kilos por cualquier circunstancia haciéndolo mal y que después sigan haciéndolo mal en el futuro si no continúan haciendo un hábito positivo. Realmente no sirve de nada, porque a lo largo del tiempo volverán a recaer. Rosa, fuera de cámara, comentabas que las familias tenían un peso fundamental en este proyecto. ¿Cuál ha sido el papel de los padres, de los hermanos, de los abuelos en esta investigación? Fundamental. Vamos, yo se lo decía a ellos, no consiste en separar al niño, porque en los coles, por ejemplo, también nos decían, ¿queréis que les pongamos una dieta especial? Una dieta me refiero a una nutrición especial en el cole. Y yo decía que no, digo, el niño tiene que comer con todos sus amiguitos y comer en sociedad, ¿no? Con sus amigos y con la gente de su cole, ¿no? Y en las familias les digo lo mismo, el niño no puede estar separado de su hermano porque sea más delgadito a lo mejor, ¿no? Esto tiene que ser a nivel familiar. O sea, es una implantación a nivel familiar. Los padres tienen que asumir que eso es una dieta saludable y el ejercicio físico es saludable. Entonces, en conjunto, la familia entera es la que tiene que poner los hábitos, ¿no? Y yo se lo comentaba también, es muy importante si el niño se va con la tía, se va con la abuela, ¿sabes? Era como, bueno, si me voy con la abuela, pues ya igual la abuela cae, porque las abuelas caen, las abuelas pican. Y entonces yo se decía, había gente que venía con abuelas, ¿no? Y decía, tú ten cuidado que luego él va a decir qué tal, ¿no? Y entonces es verdad que tiene que ser a nivel familiar, si no la cosa no funciona. O, por ejemplo, los padres que están divorciados, hemos encontrado también muchas familias de padres divorciados, que uno lo hacía y el otro no. En fin, que tiene que estar, si lo hacemos, es lo que yo le decía a las familias, ¿no? Si lo hacemos bien, todos en conjunto. No puede ser que un día, si se va el niño con el padre o con la madre el fin de semana, pues no pasa nada. A ver, son niños, ¿vale? Que no es que... Y si va a un cumpleaños, tiene que comer lo que hay en el cumple, ¿no? Claro, claro, es social, es una vida social lo que tiene. Entonces, si él va a un cumple y tiene su tartita y su sándwich, pues lo que decíamos, luego el nutricionista te ajustará lo que tiene que cenar, porque los niños van de merienda, pero luego cenan, porque no han cenado. Entonces, pues eso, ajustar un poco lo que es las calorías o el número de alimentación o el tipo de alimentación que tiene que tomar a la hora de la cena si han ido de cumpleaños. Pero que todo es ajustable y todo es posible. ¿Han ajustado las familias su dieta a la de los niños? ¿Han aprendido de todo esto a comer mejor también los padres y los hermanos? Hay muchas familias las que están implicadas de verdad que han cambiado radical. Les ha costado. El otro día en la rueda de prensa había una mamá que vino en representación a todas las familias, ¿no? Y ellas son 2 hermanas, ¿no? Y venía con su hijo y con el sobrino. Y entonces esa familia, que es una familia, pues son bastante gente, entonces lo han implantado a nivel familiar.
Y entonces las que lo han hecho lo están haciendo muy bien. Y sí que han logrado cambiar poquito a poco, porque es lo que decía ella, nos cuesta, porque claro, no se puede cambiar los hábitos de una familia, porque son bastante, o sea, son varios miembros, no se van a ajustar Sí. todos, ¿no? Entonces cuesta un poco, ¿no? Pero que bueno, poquito a poco llevamos un año, entonces poquito a poco sí que es verdad que han cambiado los hábitos. ¿Cuál es la conclusión del estudio? Al final, la última página de la investigación. ¿A qué conclusión llegáis? Bueno, pues nosotros en este año, bueno, todavía queda un año más de proyecto, son 3 años, entonces todavía queda un año más, y entonces hemos visto que los niños han mejorado bastante, entonces si ellos realmente, o las familias, que volvemos a lo mismo, esto debe ser en tono familiar, si la familia ha implantado un hábito de vida saludable, eso repercutirá a que el niño en la edad adulta pues no desarrolle distintas patologías que ahora mismo cada vez se dan más tempranamente en la sociedad, ¿no? Antes a lo mejor enfermedades que aparecían a los 60, 70 años están empezando a aparecer a los 30, 40 años por el tipo de vida sedentario que llevamos. Entonces, si los niños ya aprenden a comer desde pequeños, esta población es de 4 a 9, o sea que nos viene súper bien. Si ya implantamos la semilla, como tú decías, pues a lo largo de la vida pues sí, seguirán siendo saludables. El 23% de los niños andaluces, lo decíamos al principio, son obesos. Javier, ¿por qué no nos movemos? ¿Cómo Bueno, podemos cambiar eso? ¿Qué tenemos que hacer para que los niños se muevan y adquieran esos hábitos que los hagan crecer sanos? Ya no estamos diciendo delgados o con tipazo, sanos. Bueno, sí es verdad que hay muchos factores, ¿no?, que pueden condicionar eso del por qué no se mueven, sobre todo en las grandes ciudades, pero yo creo que el problema principal es un problema de motivación. Es decir, en este caso, que son niños pequeñitos, los padres deben invertir un tiempo para ver qué actividad es la más adecuada o les gusta más a su hijo. Porque es verdad, a mí a lo mejor me puede gustar una actividad de tipo individual y a Rosa le pueden gustar las actividades de tipo colectiva o actividades aeróbicas. Entonces, sí le diré a los padres que inviertan un mínimo de tiempo en planificar qué actividad le puede venir mejor a su hijo o a su hija. Y luego, en función de eso, ya sería un poco a nivel institucional intentar implementar, sobre todo en las grandes ciudades, espacios biosaludables para que los padres se sientan con un mínimo de seguridad de que su niño se puede bajar al parque o se puede bajar a un recinto medianamente controlado y medianamente cerrado. Suele pasar en las grandes ciudades, ¿no? Yo creo que por ahí, ¿no?, implementando estas medidas sí se fomentará que además los niños pues no tienen por qué estar apuntados a actividades extraescolares obligatoriamente. Se vuelve un poco a lo que hablábamos al principio de las generaciones anteriores, que sí es verdad que llegábamos del colegio y yo a las 3 estaba en la calle y volvía a las 9 y no pasaba nada. Cogías la bici y saltabas y investigabas también. Pues sí, pues básicamente es motivar y que se les dé espacio, se les dé actividades para atender a todas las características socioculturales que puede tener la población, en este caso de Málaga, ¿no? Supongo que además el hecho de que los padres se muevan, de que los padres hagan deporte, Sí. o tengan una actividad física habitual, ayuda a que los niños lo aprendan. Los niños hacen lo que ven. Si el padre no se Claro. levanta del sofá, el niño no se va a levantar del sofá. Es algo que tenemos que dar ejemplo los adultos ahí. Eso es imprescindible. Es igual que si quieres que tu niño tenga unos determinados hábitos hacia la lectura, pues te tendrá que ver en casa algún día con un periódico o ocupando parte de tu tiempo de ocio en leer y no en ver la televisión, porque la actividad física pasa lo mismo y además es bastante recomendable que cuando los niños están en tercero de infantil, primer ciclo de primaria, si es necesario los padres acompañen a donde tengan al niño apuntado en este caso y participen con ellos en las actividades. Pues esto fomentará que se afiancen esos hábitos. Además repercuten muy positivamente en la unidad forma familiar también. Exactamente. ¿Y qué tipo de actividades? Porque, por ejemplo, el deporte en familia es algo que muchas veces se reivindica. Por ejemplo, hay actividades municipales que reivindican el deporte dentro de la familia, pero quizás luego en el día a día faltan espacios, como tú decías, los que padre e hijo puedan
hacer actividades juntos, ¿no? Claro, no todas las familias pueden tener a sus niños o a la familia entera apuntado en un macro gimnasio de los que te puedan Porque cobrar. tiene un coste altísimo. Exactamente, 60-70 euros al mes. La salud no puede ser privativa en función de los ingresos. Exactamente, entonces sí tiene que tener unas determinadas características que hagan a esa actividad física saludable. ¿Cuáles son esas características? Pues en este caso que la actividad sea que se trabaje la resistencia aeróbica. Son ejercicios de tipo cardiovascular, continuo, siempre en bloques superiores de más de 10-12 minutos para que existan adaptaciones. Luego, no de forma separada, los puedes aunar en la misma actividad o en el mismo juego, porque en el caso de los niños es imprescindible que todo lo que sea actividad física tenga un contexto lúdico. Entonces sería ejercicios de tonificación muscular, de fuerza-resistencia con su propio peso o a través de juegos, de aquellos juegos tan maravillosos, populares y tradicionales, del soga-tira, y después ejercicios de amplitud de movimiento y de flexibilidad. Porque eso es imprescindible porque es una cualidad que se va perdiendo desde que nacemos. Entonces hay que mantenerla lo mejor posible. ¿Y qué tipo de juegos pueden ser? De ejercicios de flexibilidad sí es verdad que a nivel de juegos a lo mejor no hay tanto, pero sí lo implementamos siempre al final de las sesiones. Al final de esas 2 horas suelen tener ejercicios de flexibilidad o de amplitud de movimiento, un día sí, un día no, digamos que se alternan con ejercicios de relajación. Eso muchas veces lo hemos visto aquí en el programa con yoga. Yoga y tai chi es lo que hacen ellos. Yoga y Tai Chi no se ha enfocado más, quizás, estuvo aquí Tai Chi Málaga en el programa, estuvimos haciendo aquí en directo una sesión de Tai Chi. Desde aquí les mandamos un besazo enorme porque fue una sesión en la que aprendimos muchísimo, y también hemos hecho yoga y también hemos hablado del efecto del yoga en los niños y de la flexibilidad, sobre todo, no tanto en los niños como en los mayores, pero eso mismo se puede aplicar en los niños. Dice Rosa que sí. Sí, porque es que lo están haciendo. Ellos en las clases de actividad física que tienen hacen tai chi y hacen yoga. Están desde pequeños ya les... Y además les ayuda a calmarse y a tener una mayor autoconciencia de sí mismo, que le ayudaba en el plano emocional, ese que también decía Alberto que había que trabajar, ¿no? Sí, la verdad que además muchas familias después dicen, después del deporte llegan, cenan y van suaves a la cama. Eso es algo que les relajaba mucho. Después, parte de la ansiedad que les puede dar la alimentación o el exceso de comida, si con esa relajación, esa actividad física, reducen mucho esos niveles de ansiedad, y ese voy a comer porque estoy nervioso o porque estoy aburrido, sí lo reducen mucho con la actividad física. Se nota mucho los niños que hacen mucha actividad física a nivel relajación, a nivel tranquilidad, a nivel cómo se portan después, porque claro, están con nosotros un rato y son niños pequeños, y sí que cambia mucho los niños que hacen mucha actividad y los que no. Igual que Javier nos ha dicho las pautas que deben seguir los niños para moverse, en tu caso te vamos a pedir que nos cuentes qué hay que comer que tienen que cocinar las madres y las abuelas, porque hoy en día las abuelas también tienen una gran importancia en la dieta de los peques. ¿Qué es lo que le tienen que preparar? ¿Y qué elementos? Porque, por ejemplo, legumbre, el potaje de lenteja, sacan el tocino, lo dejan, lo hacen solo de verdura. ¿Qué pautas tienen que seguir? ¿Hay alimentos prohibidos? Eso es una cosa importantísima que le digo, no tienen nada prohibido. De hecho, en la pirámide de alimentación, en el vértice superior, hay dulce, hay carne grasa, es decir, tienen su momento de tomarse, que es una vez cada 10-15 días, y lo pueden tomar. Y no van a, por estar aquí con nosotros o por comer sano, nunca van a dejar de ir a un tipo de hamburguesería, o que no va a estigmatizarles ni vamos a cambiar completamente que su se puede ir vida. un día cada 15 días, lo que no se puede cenar todos los días en la hamburguesería. Exactamente. Y después algo fundamental que comentaba Javier es la planificación. Es decir, vamos siempre corriendo, el tema de los precocinados, porque es más fácil, se tarda un minuto en hacer, tipo cualquier precocinado que se meta un minuto en la freidora. Los nuggets. Por ejemplo, cualquiera de ellos, que hay 10.000 en el congelador del súper, además es muy rápido, les gusta, llega al final del día, ya es difícil, estamos cansados, no tenemos las mismas ganas de luchar, de que te coman la con lechuga. ellos. Pero básicamente seguir las pautas de la dieta mediterránea. Pero sí que lo tienen que trabajar. Yo trabajo mucho con ellos con objetivos.
Es decir, de la noche a la mañana no pueden cambiar todo lo que están haciendo. No le puedo quitar lo que había en su casa, bueno, malo, regular, y cambiarlo por algo completamente nuevo, porque no lo van a conseguir. Entonces llegaría, como en el caso del deporte, la frustración. Si yo intento mañana correr una maratón, posiblemente no pueda. Entonces se trataría de una planificación en la Escribir los menús. Sí, eso es lo que trabajamos En mucho. en un folio, o en un Excel del ordenador, o en una pizarra, ¿no? De hecho, nosotros no le damos un menú tal cual. No le decimos el lunes espinaca, el martes merluza. Nosotros les damos un grupo de alimentos y ellos lo organizan. Y se les explica cómo organizarlo, y la idea es que ellos se sienten en casa, se reúnan la familia y dediquen media hora a decir esta semana qué comemos. Y con lo que vamos a comer, qué compramos. Y hacemos la lista de la compra. Y buscamos, ¿ahora qué toca? Porque a lo mejor es enero, y bueno, aunque a día de hoy sí se puede comer melón en enero, quizá no es el alimento ese de temporada, porque también está el tema de una dieta saludable es cara. Y eso es completamente falso. Entonces podemos hacer menús muy saludables, mucho más baratos, porque 1 kilo de verdura es más barato que 1 kilo de carne. De cualquier carne y de cualquier verdura. Entonces, Así es. sí que tienen que sentarse en familia, organizar sus menús, planificarlo, qué tenemos que mejorar, qué es lo que más nos cuesta, qué es lo que vamos a intentar esta semana, y semana a semana sentados todos juntos, ponerse de acuerdo, porque no a todos nos gusta lo mismo, y organizarse. La planificación es lo más importante. Y después por eso lo vemos cada 4 meses, porque tienen dudas, les surgen cosas que no saben cómo arreglar, no hay forma de darle la verdura, no hay forma de cómo meto la fruta si no tengo tiempo. Y eso es lo que más trabajamos con ellos. No se trata de tienes que hacer esto, esta restricción calórica, sino vamos a aprender a comer, vamos a trabajar juntos sobre esto y vamos a ir cambiando lo que hace regular por algo un poquito mejor, y lo que estamos haciendo bien vamos a potenciarlo. Bueno, Rosa, esto que estamos teniendo aquí, que es un lujazo, es una clase de vida saludable completa, pero es aplicable a niños y adultos. O sea, todo lo que estamos viendo lo podemos aplicar nosotros en casa, aunque a lo mejor en su casa no haya niños. Claro, además las familias, las mamás o los papás, los que cuando vienen, ellos mismos lo dicen, que gracias al programa, con niños, ellos mismos al implantar esto en casa lo están haciendo todos. O sea, esto al final es familiar, como te decía antes, ¿no? Esto al final es familiar. Bueno, ¿y ahora qué? Ahora, bueno, aparte de continuarlo con ellos para que sigan aprendiendo y lo afiancen bien, pues implantarlo en su vida general. Intentaremos verlos dentro de 5 años, cuando haya pasado ya un tiempo, ya se haya sentado todo, ya no tengan que venir cada 4 meses a vernos para ver cómo van, pues hacerles un llamamiento a ver cuántos vienen, a ver cuántos han conseguido implantarlo bien y bueno, pues a ver cómo va. Pues muchísimas gracias a los 3. Doctora Rosa Bernal, pues la encargada del proyecto, investigador senior Miguel Servet, coordinadora de investigación del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Regional de Málaga, Alberto Vilches, ahora ya me aprendió quién es, Alberto Vilches, nutricionista de la Unidad de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, el clínico para los malagueños, y el doctor Javier Benítez, que es investigador postdoctoral del Departamento de Didáctica de las Lenguas, las Artes y el Deporte de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga. Muchísimas gracias a los 3 por ese trabajo que desarrolláis, que los beneficiarios al final son el futuro de nuestra sociedad, que son los peques, y que nos han enseñado tantísimo sobre vida saludable y sobre cómo cuidarnos los peques y los mayores. Nosotros ahora nos vamos a publicidad, pero volvemos enseguida. Vuelve el ciclo Clásicos en Verano a cargo de la compañía Pata Teatro. En el patio del Colegio Prácticas número 1, Plaza de la Constitución. Del 2 de julio al 4 de agosto, a las 10 de la noche. Disfruta de una velada inolvidable en un escenario mágico. Romeo y Julieta, de William Shakespeare. Reserva ya tu entrada. Sombra. Mitad.
solo. Café Santa Cristina. Esta feria, Café Santa Cristina regala 10 trajes de flamenca de la diseñadora malagueña Celia Pérez. Participa. Mira las bases en nuestra web. Café Santa Cristina. El gusto por lo nuestro. Aprovecha las ventajas de unificar tus servicios con PTV Telecom. 1000 megas de fibra óptica, llamadas ilimitadas y 12 gigas en tu tarifa móvil, cuota de línea fija incluida y más de 80 canales de televisión por solo 49,95 euros al mes, IVA incluido. Sin permanencia. Con PTV siempre tendrás la libertad de elegir. No pagues por lo que no uses. Infórmate llamando al 1650. Pues ya estamos aquí después de ese pequeño ratito para la publicidad. Ahora les vamos a ofrecer unas pequeñas pantallas. Vamos a hablarles de una enfermedad que afecta solo a mujeres embarazadas y que muchas veces igual ustedes han escuchado hablar de ella, pero vamos a aclararles algunos conceptos. Estamos hablando de la preeclampsia. Fundamentalmente por la aparición de hipertensión en las embarazadas después de la semana 20 de gestación, así como de proteínas en la orina. En los casos más severos, este trastorno puede producir graves consecuencias tanto para la madre como para el feto, siendo necesario en algunas ocasiones finalizar la gestación antes de término de manera urgente. A día de hoy la preeclampsia no se puede prevenir. Los principales factores de riesgo a la hora de padecer esta enfermedad son obesidad, tener más de 35 años, hipertensión crónica, enfermedad renal o autoinmune, coagulopatía, que hayan tenido preeclampsia en embarazos anteriores, la raza negra en sí y la multiparidad. No se trata de una enfermedad frecuente. Su prevalencia ronda el 6% de media, según indica, y esta finaliza con el fin de la propia gestación. De ahí que en algunos casos sea conveniente adelantar el parto. En este sentido, desde la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, SEGO, precisan que si una mujer en un primer embarazo no ha desarrollado preeclampsia, tiene un bajo riesgo de padecerla en los siguientes. Una forma grave de presentación es el llamado síndrome HELLP, por sus siglas en inglés, en el que se producen alteraciones metabólicas y hematológicas importantes que pueden llegar a causar problemas en la coagulación. Si se presentan convulsiones en la madre, el cuadro se denomina eclampsia, una situación grave, según la SEGO, que puede tener secuelas posteriores tanto para la madre como para el feto y que precisa de una actuación médica urgente. Pues tenemos aquí ahora a la directora del área de juventud del Ayuntamiento de Málaga. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y dirán ustedes, ¿y qué hace esta mujer aquí? Pues vamos a hablarle de algo que en principio les puede sonar un poco raro. Vamos a hablarle de ocio saludable. ¿Puede ser el ocio saludable? Claro que puede ser. Desde el área de juventud uno de nuestros principales objetivos y líneas de trabajo es potenciar el ocio saludable y la diversión saludable entre los adolescentes y los más jóvenes. Presentamos hace 2 semanas un plan de actividades especiales para verano, Hínchate, no sé si lo viste, y son todas actividades saludables, divertidas para jóvenes y más de 6.000 plazas para el verano, para este verano, para los jóvenes de nuestra ciudad. Una de las cosas que queremos aquí, que venimos a hablar sobre todo, es de un evento que tendrá lugar el próximo día 28, que es un festival de música. Ustedes piensan en festival de música y es algo antisaludable, es comida basura, alcohol, dormir mal, no descansar. ¿Cómo convertís eso en ocio saludable? Pues un festival que tendrá lugar, como has dicho, el 28 de julio, en la playa de Sacaba. Hemos hecho un convenio con Coca-Cola. Así es. Y empezará a las 11:30 de la mañana y termina a las 1:30 de la madrugada. Ya se celebró el año pasado, en la segunda edición que lo hacemos, y es totalmente un ambiente familiar para adolescentes con música y totalmente sin alcohol. Dentro del recinto no hay alcohol y además se mandan mensajes tanto de prevención como de protección también del medio ambiente y de cuidados de las playas.
vamos a hacerlo, estamos viendo imágenes de Sacaba Beach porque va a ser allí donde se va a hacer. Cuéntanos un poquito qué es exactamente, en qué va a consistir, cómo puede ser que vayan familia y tal, cómo lo vais a organizar para que sea saludable. Se trata de va a ser un recinto cerrado, como he dicho, empezarán las actuaciones a partir de las 11:30 de la mañana. Actuaciones están cerradas Sweet California, Dani Fernández, lo va a presentar Tony Aguilar de los 40 principales y, como ya he dicho, va a ser todo enfocado a ocio saludable. Dentro del recinto no podrán haber bebidas alcohólicas, podrán ir familias, niños, un ambiente totalmente familiar y para adolescentes. Entre los grupos de música, yo me he bajado el programa aquí para que veamos todos los grupos de música que va a haber. Está presentado por Tony Aguilar, que ya eso garantiza que sea un fiestón, y se va a contar con las actuaciones de Sweet California, Lola Indigo, que es, para quien se entiende, en Mimi de OT, de Operación Triunfo, de la edición 2017 de Operación Triunfo. Este es su nuevo proyecto musical. Dani Fernández, Maiko, Malva, Kyle y Young. Hay que decir que todo el perímetro va a estar vallado, se va a controlar especialmente que no entren dentro de él bebidas alcohólicas. Este programa a mí me recuerda también mucho a Alterna en la Noche. Y va con lo que he dicho de las actividades que tenemos para este verano desde el área de juventud. Son todas actividades libres de alcohol y de ocio para jóvenes. Y eso, ¿qué respuesta tienen los jóvenes? O sea, ¿cómo lo encajan normalmente? ¿Tenéis aumento de participantes? ¿Tenéis índice de satisfacción? ¿Cómo lo medís vosotros? Sí, es buena. De hecho, hicimos a principios de año un estudio desde el área de juventud con la Universidad de Málaga, y realmente, aunque se vende mucho el tema de que los jóvenes, pues, tema alcohol, adicciones, realmente no es así. Es decir, la respuesta de los jóvenes es buena y hay participantes que son fijos, es decir, les gustan las actividades y van todos los fines de semana. Ahora, este año es la primera vez que lo lanzamos en verano, estas 6.000 plazas de actividades, y está teniendo muy buena acogida entre los jóvenes. ¿Cómo se pueden apuntar los jóvenes a estas cosas? Pues al cual lo está viendo en casa y dice, es que yo no me he enterado. Las inscripciones se pueden hacer tanto en el área de juventud, que está en calle Roger Flor, en la estación de autobuses, también en la Caja Blanca, que está situada en Teatinos, y también de forma online en la página web del área de juventud. De todos modos, de estas actividades de verano hay muchas que son de entrada libre, no como hace la del día falta 28. inscripción. La del día 28 es de entrada libre, no hace Hay falta que decir que inscripción. empieza el espectáculo musical a las 11:30 de la mañana, son 14 horas de música ininterrumpida. Es un planazo, y además pueden ir padres y niños. Está especialmente pensado para adolescentes. Para adolescentes y familia. ¿Cuál es la edad en la que se empieza a participar en este tipo de ocio saludable? A partir de los 16. De todas formas, para las actividades de verano, como son muchas y hay algunas que son en verano, hay muchos niños que están de vacaciones, en los adolescentes hemos puesto a partir de los 12 años. Pero en el Alterna en la Noche, que es de otoño y de invierno, a partir de los 16. Implantar hábitos de vida saludable es uno de los objetivos prioritarios. Me consta, por ejemplo, del alcalde de Málaga, que está muy empeñado en que Málaga sea una ciudad más saludable. En ese empeño yo creo que le acompañamos todos. Hablábamos, por ejemplo, justo antes, de cómo implantar hábitos saludables entre los más pequeños, porque luego las estadísticas nos dicen lo contrario. O sea, podemos tener muchas buenas intenciones, pero al final los datos nos dicen que comemos mucha comida procesada, que hacemos menos ejercicio. Estas actividades sirven para fomentar esos hábitos de vida saludable, pero ¿qué queda por hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué más se puede hacer? Hombre, desde la prevención y la educación, yo creo que el tema de los hábitos de vida saludable tiene que tener más inclusión en el ámbito educativo y, por supuesto, también en el ámbito familiar. De nada sirve que en el niño en el colegio le digan que tiene que comer bien cuando luego llega a su casa y la comida que le ponen sus padres pues no es así. Entonces yo creo que es prevención y marcarnos un objetivo a largo plazo. ¿Notáis vosotros mayor interés por la vida saludable, sobre todo por la alimentación, por el ejercicio entre los jóvenes? ¿Ha aumentado? Porque se dice muchas veces que la vida saludable está de moda. ¿Vosotros eso lo notáis? Sí, yo creo que sí. Prueba de ello es que en los talleres tenemos también talleres de cocina y también de cocina saludable, y son los que siempre se llenan en menos tiempo.
Están más solicitados. Ya saben, es que los programas de cocina han hecho mucho y los cocineros estrellas también. Y ahora todos tenemos un chef dentro, hasta los más jóvenes. Pero bueno, eso es positivo, ¿no? Que haya un interés. ¿También fomentáis el deporte a través de estas actividades? Hay algunas que sí, que son deporte, pero arrow combat, digamos, de lucha o deporte para adolescentes. Por supuesto, también desde el área de deporte pues también hay muchísimas actividades. Vamos, todos los fines de semana tienen preparadas actividades. Desde luego, quien no hace deporte en Málaga es porque no quiere, porque oferta y variedad hay. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Yo te voy a pedir que te quedes porque quiero que veas con nosotros un vídeo. Un vídeo de Maiko, que una canción que se llama Hey Hey, que es uno de los grupos que va a actuar el próximo día 28 en Sacaba Beach y que va a ser nuestra forma de despedirnos hasta el próximo jueves. Deseándoles eso, como siempre, mucha salud y bienestar y sobre todo que se cuiden, cuídense mucho.